cree, estimado público, que las grandes obras de la filosofía y de la literatura, también del arte y de la música, son creaciones sacadas son creaciones sacadas al placer inmediato. Dicho en palabras más simples, como no ha habido la satisfacción inmediata de los instintos y de los afectos, los artistas, los pensadores han creado las grandes obras de la filosofía y la literatura. Es también la idea de lo romántico. Es una idea que no se puede probar empíricamente, no hay manera de probar empíricamente porque no se puede medir esa energía libidinosa y tampoco podemos ver los canales. Si es que existiese esa energía como energía eléctrica, ¿no es cierto que se puede perseguir por dónde va, cuál es su voltaje, cuál es su fuerza? Aquí no se puede, son ideas estrictamente esotérico-filosóficas. Según Marcuse, hay una energía libidinosa. Y esa energía que no puede ser satisfecha corporalmente, esa energía va a parar a las obras de arte, a la filosofía, al pensamiento. En una palabra, para los jóvenes artistas entre ustedes, que debe haber alguno, cuando ustedes sufren, cuando ustedes están insatisfechos, están en el mejor momento para crear. Cuando su amiga les dice que no, cuando ha fracasado el plan para la noche, cuando el papito no les ha dado el dinero que ustedes querían para fines ya claros, estimado público, los obligan a permanecer en la casa, estimado público, ahí la energía creadora puede, no es siempre así, pero la energía creadora puede manifestarse en pensamientos, en obras de arte, de literatura, en inspiraciones musicales, artísticas, etc. O sea, el arte y la literatura, la filosofía y el pensamiento originales se pagan con la represión de los afectos, con la domesticación de los instintos. El caso más claro que Marcuse lo nombra muy a menudo es la vida de Immanuel Kant. Como ustedes saben, él vivió 80 años justos, jamás tocó a una mujer, jamás salió del perímetro de la ciudad de Königsberg, nunca se sabe de él, de una ocupación libidinosa o algo similar, absolutamente nada. Y sin embargo, una obra en filosofía gigantesca. O sea, estimado público, no está mal sufrir. Entonces, habría una relación de causa y efecto, que no siempre funciona, pero habría una relación de causa y efecto entre sufrimiento y potencial creativo. Los que realmente crean algo son aquellos que no pueden satisfacer sus afectos inmediatos. Es una teoría durísima, ¿no es cierto? La filosofía pagada con el sufrimiento de sus exponentes más notables. La vida de Kant es la más clara en este sentido. Naturalmente, estimado público, que si buscamos un poquito en la historia del arte y de la filosofía, vamos a encontrar ejemplos contrarios. Por lo tanto, esta teoría es simplemente algo que nos obliga a pensar. Es una teoría que nos provoca. Yo mismo no creo que sea verdad. Ha habido grandes pensadores como Platón que se han dedicado no más a la vida placentera. O, por ejemplo, en el otro extremo realmente es Santo Tomás de Aquino. 100 volúmenes. ¡Qué producción gigantesca! 100 pesados volúmenes, estimado público, escritos antes de cumplir 49 años cuando él murió. Una vida realmente, que podríamos decir, sacada de la renuncia al placer y a las cosas corporales de la vida. Una vida dedicada solamente a pensar. Al lado contrario está naturalmente Montaigne, o la Rochefoucauld, los grandes moralistas franceses.
una vida dedicada también al placer, pero que ha dado resultados muy favorables en los campos justamente de la reflexión filosófica. Les cuento estos detalles contradictorios entre sí para que vean ustedes que toda teoría, estimado público, toda teoría puede ser contradicha. Toda teoría tiene fallas, toda teoría puede no aplicarse a la realidad. Y aquí viene el principal o una de las principales contradicciones de la teoría marcusiana. La pregunta es muy simple, es la pregunta: ¿valen la pena los enormes esfuerzos y costos por modernizarse? Es decir, por alcanzar el desarrollo del mundo occidental, pensando desde el tercer mundo, si el resultado es solamente el disciplinamiento de las personas. ¿Vale la pena los enormes gastos que se han hecho en pro del desarrollo si el resultado final es solamente la creación de engranajes bien aceitados de una fábrica inmensa cuyo sentido escapa a la posibilidad, a la potencialidad teórica de las víctimas? Entonces, Marcuse también señala, es una de las pocas expresiones de la Escuela de Frankfurt por el tercer mundo. La pregunta es: ¿vale la pena la expansión de la racionalidad instrumental, esa gran creación de Occidente, manifestada sobre todo en la tecnología, en el desarrollo y el crecimiento económico, si nosotros vamos a producir al final robots que actúan en forma automática, sin espontaneidad, sin afectos, sin sentimientos? ¿Vale la pena la obra del desarrollo? Es una pregunta interesante que él se hace. La historia universal, según este autor, estimado público, lo mismo dice Adorno, es la historia en el fondo que hay, el progreso universal es el progreso que hay entre las flechas y el arco y la bomba atómica. O sea, el verdadero progreso es un progreso técnico-militar. Es el progreso como nosotros podemos, por ejemplo, matar, dominar a nuestros congéneres, a los animales y al mundo entero con el mínimo costo operativo. Esta es una conclusión general. Todos los pensadores de la Escuela de Frankfurt han tenido una opinión similar. Es una visión trágica del mundo, estimado público, una visión absolutamente trágica. Nosotros, nuestro juguete absolutamente preferido es el progreso económico y tecnológico, y una vez que lo tenemos, nos damos cuenta que somos engranajes de algo que no dominamos. Esta visión negativa es entonces muy diferente a la filosofía de la historia positiva que se deriva del gran maestro Marx. En eso la Escuela de Frankfurt se separa de las teorías, de la teoría marxista clásica y de las derivadas del gran tronco marxista, por este pesimismo que tiene que ver con Freud, con la teoría de la evolución histórica de Freud, y también con la idea de que la tecnología en última instancia no es la panacea universal. Estimado público, la otra idea es la siguiente: ¿es universalizable el psicoanálisis? Yo mismo, como no conozco mucho de estas teorías, no me atrevo a decir nada. Pero podría ser que la teoría freudiana esté muy centrada en lo que era el individuo masculino de clase media de la época de la gran burguesía hacia fines del siglo XIX, comienzos del XX, y que esa idea, por ejemplo, el complejo de Edipo, la atracción por la madre, el rechazo del padre, todo eso
no sea universalizable a todas las culturas de la humanidad. Ha habido muchos críticos que han afirmado, yo eso no puedo saber cómo es la realidad, que en muchas culturas del tercer mundo no hay el complejo de Edipo, sin embargo viven felices. Por ejemplo, los pueblos del Asia sudoriental, que como ustedes saben, Malasia, Singapur, etcétera, han tenido unos éxitos económicos notables en las últimas décadas. Y allí, en ese mundo budista, no habría el complejo de Edipo. Es decir, son posibles, yo les muestro esta cosa curiosa, simplemente para mostrar a ustedes, estimado público, que toda teoría, aún la más simpática, porque es una teoría relativamente agradable, esta de Marcuse, ¿no?, de un gran efecto público, que esta teoría puede ser no falsa, pero limitada. No puede ser que no sea del todo verdad, puede ser que tenga elementos no aplicables a otras culturas. Pero como buen filósofo, Marcuse expuso esta teoría como si fuese de aplicación universal. Bueno, un último punto sobre Eros y civilización, estimado público. El pesimismo de esta teoría se deriva del hecho fundamental, según Freud y Marcuse, que la creación del hombre por Dios o por él mismo, que la creación no incluye el designio de que el hombre sea feliz. O sea, según Marcuse y Freud, la creación divina o la autocreación, la autopoiesis humana, la autocreación no incluye necesariamente el designio, o sea, la fatalidad de que el ser humano sea feliz. En realidad lo que nosotros hacemos los seres humanos es sobrevivir, es tratar de imponernos siempre en forma precaria y temporal a la naturaleza, pero no hay ninguna garantía de que sea una victoria completa. Y no hay ninguna otra garantía que aún teniendo una victoria, que todos los seres humanos sean realmente felices en el mundo del futuro. Entonces, Marcuse mismo ha definido a la felicidad con los siguientes adjetivos. La felicidad es lo efímero, lo casual, lo aleatorio, lo impredecible. Qué terrible, ¿no, estimado público? La felicidad, o sea, lo que todos nosotros queremos, lo que según Aristóteles, la eudemonía, que era el fin de todo ser humano, aquí es considerado por Marcuse como algo efímero, o sea, temporalmente muy reducido, como algo casual, o sea, aleatorio, puede ocurrir como no, impredecible, no se puede prever en etapas tempranas que realmente va a suceder eso en etapas posteriores, y sobre todo la felicidad entonces queda como una quimera, como una idea regulativa, pero no como una meta que vayamos a alcanzar realmente, ni individual ni socialmente. Como ven ustedes, de principio a fin, es una teoría terriblemente pesimista, esta teoría freudiano-marcusiana. Por ejemplo, la idea de que la filosofía y la creación son obras para exculpar, es decir, para disculpar el sufrimiento que es la vida. La literatura, la gran literatura, estimado público, como expresión que reemplaza al verdadero placer. El artista que por razones de dinero o de posibilidades no tiene la posibilidad de divertirse, de ser feliz, no tiene más remedio que crear y crear. Es una idea que está derivada de la vida de algunos grandes artistas. Por ejemplo, Miguel Ángel,
que en toda su vida probablemente no tocó a ninguna chica. Seguramente una vida, ganó muchísimo dinero Miguel Ángel, pero hasta el último instante vivió muy modestamente, como castigándose por su éxito. Y lo más terrible no es eso. Lo más terrible es que ese autocastigo es la base de su potencial creador. O sea, esta noche, estimado público, si no hay discoteca, pueden ustedes hacer lo siguiente. Pueden autocastigarse, como en la Edad Media, autoflagelarse. Tras, con un cinturón, se hacen sangre. Tiene que ser sangre, porque si no va a ser una cosa muy superficial. Ha sido meramente simbólica. Tienen que sufrir. Y después, podría ser que ustedes escriban un ensayo filosófico original. Podría ser. Simplemente yo aconsejo alguna vez probar esa posibilidad. Ustedes ven, es una teoría terrible, estimado público. Por favor. ¿Y usted hizo alguna vez caso a ese consejo que nos da? No. Yo no creo en estas teorías generales. Cuando yo estudié, ya había un descrédito muy grande de todas las teorías generalizantes. Por ejemplo, de esas teorías que dicen automáticamente después del capitalismo viene el socialismo, o la teoría que dice el sufrimiento es la base de la creación. Después de la Segunda Guerra Mundial, después del fracaso de Alemania, ese fracaso absoluto y total, surgió la llamada generación escéptica, que es el título de un famoso libro de entonces. Y no hay duda de que eso me ha influido mucho. Es una generación que no cree en nada, que lee mucho y que tiene obviamente pequeños elementos, pequeños, de felicidad, muy pequeñitos, pero que no cree en nada, no cree en recetas para alcanzar la felicidad y tampoco cree en lo contrario, que el mundo es la cuna de la infelicidad. O sea, yo me he educado en una atmósfera profundamente escéptica con respecto a cualquier teoría generalista. Mis profesores eran partidarios de estudiar cosas concretas y específicas. Por ejemplo, exponer qué ha dicho Kant en tal obra, por ejemplo, que es la Ilustración, y punto. Pero no hacer ninguna elucubración sobre qué nos dice Kant hoy, o para qué sirve la filosofía kantiana en general. O sea, todo muy delimitado y concreto, y evitando las generalizaciones. Esa ha sido en parte mi formación. Es muy desilusionante, ¿no es cierto? Veremos un último elemento antes de cerrar, estimado público. ¿Listo? Ahora, Marcuse tiene algo absolutamente rescatable en esta obra, porque él reconoce que hay una diferencia básica entre la necesaria domesticación de los instintos, indispensable para el desarrollo de la civilización, y lo que él llama la represión suplementaria requerida para preservar un sistema convencional de dominación política, que ahora tecnológicamente ya sería prescindible. En una palabra, estimado público, Marcuse diferencia entre dos tipos de domesticación, de represión de los instintos y de los afectos. Una represión que es absolutamente necesaria para convivir pacíficamente, para establecer los derechos humanos, para los códigos universales de la moral y el derecho. Ahí es necesaria una cierta represión de nuestros instintos y de nuestros afectos. Pero habría lo que él llama la represión suplementaria. Este es el gran aporte de él. O sea, la represión él la divide en dos: la necesaria y la suplementaria. Y él dice que esa represión suplementaria en el fondo es una representación de tipo político,
porque está usada, por ejemplo, en el caso más famoso, que es el de los sistemas totalitarios de Stalin y Hitler, esa represión suplementaria para dominar convencionalmente un sistema ya no es necesaria en el mundo moderno, porque para lo esencial nosotros hemos internalizado la necesidad de reprimir nuestros instintos. Y al haber internalizado, claro, hemos adoptado como propios algunos principios morales muy generales, pero que son absolutamente necesarios para convivir. Quiero mostrarles un solo ejemplo. Los derechos del prójimo empiezan o terminan recién cuando hay derechos equivalentes de terceros. O la idea de que el ser humano debe actuar según el código cristiano del amor, porque todos esperamos ser tratados como nosotros tratamos a los otros. Y ahí estaría la grandeza del código ético cristiano, ¿no? No hacer al prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, estimado público, habría esa represión suplementaria que, según Marcuse, es la represión política. Y esa represión política sería hoy en día innecesaria. Entonces, nosotros podríamos ir hacia un mundo mejor. Termino mostrándoles unas palabras finales de Marcuse. Podríamos ir hacia una civilización sin represión. Podríamos, por ejemplo, actuar para tener nosotros recompensas, pero no excesivas. Podríamos aceptar una religión, pero sin ritos y dogmas. Podríamos tener dignidad, pero sin tratar mal al prójimo. Es decir, en el fondo es una ética de la mesura, como ha sido propuesta por los estoicos y por muchas tendencias desde el principio de la filosofía. Marcuse, estimado público, tenía como era medio artista, tenía un especial cariño por dos figuras de la mitología clásica. Con eso vamos a cerrar. En lugar del dios del trabajo y del sacrificio, que sería Prometeo, que es también la figura mitológica más apreciada por Marx, Marcuse dice, hoy en día tenemos que apreciar otras dos figuras, Orfeo y Narciso, el dios de los sueños y el dios del amor propio. O sea, tenemos que amarnos a nosotros mismos, como lo hacía Narciso, que se reflejaba en el agua de los ríos. En esa época no había espejos, y se veía que era hermosísimo y por lo tanto se enamoraba de sí mismo, lo cual según Marcuse es muy sano. Lo único que hay que evitar es el último acto de Narciso, que es tratar de besar la propia imagen en el agua, caerse y ahogarse en el río. Eso hay que evitar. Pero Narciso es, para Marcuse, una figura muy positiva. O sea, el amor propio es lo que nos salva de las maldades del prójimo. O sea, yo también recomiendo que ustedes desarrollen un poderoso amor propio, que se miren en el espejo y digan, ¡ah, qué bueno, qué inteligente, qué bello soy!, etcétera, etcétera. Eso siempre es muy sano. Y la otra figura es Orfeo, el dios de la música y de los sueños. De los sueños en el doble sentido de que uno puede descansar desconectando la conciencia, o también soñar imaginándose un mundo mejor. Entonces, en esa doble constitución, Orfeo sería uno de los pocos dioses que, según Marcuse, habría que amar. En la próxima sesión, estimado público, vamos a ver el hombre unidimensional y la obra posterior de Marcuse. Como les digo, se van a asombrar a ustedes de ver a realmente era un revolucionario en ideas, pero en cuestiones de la estética tenía una posición completamente opuesta a las actuales tendencias postmodernistas. Él era realmente un partidario de la estética clásica,
pero con argumentos tomados de filósofos revolucionarios. Yo creo que eso va a interesar a ustedes. Por hoy, muchas gracias.